carga. ¿Todos vieron por casualidad el último mensaje que mandé? Hubo un cambio en el enunciado de la ayudantía, debido a que el profesor me comentó hoy día como hoy día en la mañana, dejémoslo ahí, que no alcanzaron a pasar futuros de portafolio, de acciones. ¿Ya? Así que hubo un pequeño cambio para que lo tengan en cuenta. ¿Ya? ¿Lo abrieron? Sí, Ya, porque traté de copiarlo aquí, pero no pude. Por si acá, esa es otra cosa. No voy a poder subir nada de lo que esté aquí escrito porque no se puede descargar. Ya, no soy la verdad tecnológica que la IA, entonces no se puede descargar y como no se puede descargar, esta parte no se va a subir. O sea, me refiero como a esta pizarra. Voy a subir una pauta. Ya, eso es lo primero. Lo segundo, la grabación probablemente no va a estar hoy día. Ya, porque, bueno, se guarda en Zoom, eso se demora un rato, entre que se renderiza se demora otro rato, entre que la descargo de otro rato, entre que la subo a alguna parte de otro rato, y entre que se las mando otro rato. Así que probablemente esto no va a estar hoy día. Va a estar mañana en la tarde, porque no, y cuando hablo de la tarde es como a las 8, o sea, un poco antes, tipo 7:30, porque durante el día no puedo, por mi trabajo, pero para que sepan, ¿ya? Em, ¿Dudas antes de comenzar? No, todo súper. Ya, perfecto. Entonces, bueno, la ayudantía, esta parte es mucho más teórica que la que mandé en un inicio. Tiene mucho comente y traté de hacer lo más variada posible, ¿ya? La idea es que todos participen y que vayamos avanzando en base a su participación, ¿ya? Entre más participen, más probabilidades. Todos los ejercicios, por si acaso, de esta prueba, o sea, comentes y ejercicios fueron sacados de pruebas sobre 2017, ¿ya? Así que al parecer, por lo que me han contado, esto va a ser lo más reciente que tienen ahora. Incluí cosas de pruebas 2019, de 2017 hasta 2019, ¿ya? Porque la de 2020 ustedes no lo han pasado. Así que asumo que van a poner mucha atención. pero Rodrigo, Dime. en el caso de que no podemos compartir ese drive, tú como ayudante no podrías mandar como guía de estudio, entre comillas, la del 2020, por ejemplo, como las más cercanas, 2020-2021, no sé. No hay guía de estudio. O sea, no guía de estudio, como la pauta de la prueba como guía de estudio, no sé si me Y el entiendes. problema de compartir pautas es que el profesor la tiene que autorizar. Ah, ya, perfecto. Y Ya, no, dejémoslo ahí. No, ya. los profesores por algo no son muchos de sus pruebas anteriores, ¿ya? Así que eso. Comente uno, dice ya. Comente brevemente la siguiente afirmación indicando si ellas son verdaderas, falsas o inciertas. Justifique su respuesta. Ya. Les voy a dar un consejo respecto a las pruebas del profe. Léanse el Hull, el profesor es muy, eh, ¿cómo se llama? Incluye mucha parte de la teoría, ¿ya? No es tan matemático, yo lo encuentro inclusive mucho más tirado a teoría que a cosas matemáticas, ¿ya? Por lo menos esa es mi apreciación, para que tengan en cuenta y se lean el Hull. Ya muchas veces ha ocupado ejercicios basándose en el Hull. Traten de desarrollar también el Hull. No hay, o sea, sé que subió un solucionario, pero no sé si está muy actualizado. Porque el Hull, no sé qué versión están ocupando, porque lo van cambiando casi cada año. ¿Ya? Eso. Así que comencemos con el comente uno. Dice, en un día cualquiera hay 1.000 transacciones de un contrato de futuro. De los que compraron, 600 cerraron posiciones y de los que vendieron, 700 cerraron posiciones. Si el día anterior el volumen transado fue de 900 contratos y el interés abierto fue de 1.300 contratos, entonces hoy, tanto el volumen transado como el interés abierto fue de 1.000 contratos. ¿Ah? Falso. ¿Por qué? Porque 1.300 contratos menos los 600 que cerraron en común serían 700. Pareció, pero no. Le voy a dar una pista. Es verdadero.
Ya. Primero, ¿sabes lo que es el interés abierto? ¿A qué corresponde? No. Al Ya. total de contratos vigentes, Bien. Total. Contratos vigentes que corresponden a posiciones largas y posiciones cortas, ¿no es cierto? Ya, lo vamos a hacer con una tablita ya que Isabela comentó respecto a una resta y suma para que les sea mucho más claro verlo. Vamos a poner aquí compran, que son las personas que compran. Me quedo medio mal. Y venden. Ya lo vamos a hacer como tipo matriz. Consulta que dice ahí, contratos vigentes, que, Que corresponden a posiciones largas y posiciones cortas. ya, gracias. ¿Ya? Entonces, si venden o compran, tenemos dos opciones. Cierran, que están cerrando una posición. Ay, se me abrió esto. O que están abriendo una posición que le voy a poner como nuevas. ¿Ya? Voy a correr esa C porque me quedó más chico, pensé que... Y para comprar tienen lo mismo. Cierran o abren nuevas posiciones, ¿no es cierto? ¿Vamos todos bien hasta ahí? Ya, asumo que sí. Disculpa, Rodrigo, a mí se me cortó un poco, ¿puedes volver a explicar? Ya, lo vamos a hacer como tipo matriz, como porque su compañera lo miró mucho más matemático, ¿ya? Así que lo vamos a ver un poco con ese aspecto más matemático para que vean si el cometa en verdad es verdadero, ¿ya? Entonces, tenemos que de los que venden, pues, los que tienen una posición corta, que están vendiendo, pueden cerrar la posición o pueden abrir una nueva. Los que compran lo mismo, cierran una posición o abren una nueva, ¿no es cierto? ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Ya. Entonces, nos dice el enunciado que los que cerraron posiciones son 600, o sea, de los que compraron y cerraron. ¿Ya? Si yo tengo una posición larga, ¿ya? ¿Alguien tiene una posición corta? O sea, alguien me tiene que vender, ¿no es cierto? Sí. A ver, Ya, por eso corresponde a posiciones largas y posiciones cortas. Entonces, si cerraron 600 posiciones largas, significa que también cerraron 600 posiciones cortas. O sea, van en el mismo cuadrante. Y nos dice, pues, y de los que vendieron 700 cerraron posiciones. Ya tenemos 600 que corresponden a posiciones a que son cierres de compra, ¿no es cierto? Significa que se abrieron 100 nuevas posiciones de compra y se cerraron 100 de las que vendían, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no caché eso. Ya, porque nos dicen, de los que compraron 600 cerraron posiciones y de los que vendieron 700 cerraron posiciones. Significa que de esas 700, 600 corresponden a los que compraban y cerraron. ¿Ya? Por lo tanto, los 100 restantes corresponderían a nuevas posiciones que se abrieron. Para los que compran, para los que venden la están cerrando. ¿Ya? Ya, perfecto, perfecto. Ya, y nos decían que el interés abierto era de 1.300 contratos, ¿no es cierto? Y que hoy día las transacciones eran de 1.000, ¿ya? Significa que tenemos 300 posiciones que están ahí en el aire, por así decirlo, que serían las nuevas. Entonces, si nosotros vemos el interés abierto, quedarían los 1.300, por así decirlo, del día de ayer, menos las posiciones que se cerraron, como decía su compañera, que es 600. Como se abrieron nuevas 100 y se cerraron 100, eso se anuló, ya quedamos igual. Más las 300 nuevas posiciones, nos queda en un interés abierto de 1.000, ¿ya? Por lo tanto, el comente es verdadero. No caché porque esas 100 como que ya no valen, o sea, como que no se meten. Porque abrimos 100 y cerramos 100. Entonces, como si estuvierais sumando 100 y después le restarais 100. ¿Me cachai? Como que se netió. Sí, pero en ninguna, o sea, ya, da lo mismo, ya.
No, dilo, tranquila. No, da lo mismo, en serio. ¿Segura? O sea, aprovechen de preguntar ahora. Es que, ¿cómo? ¿Por qué asumieron que se van a cerrar sí o sí? Si sé que es una tontera. O sea, es que no se asume que vamos a cerrar sí o sí. Nos decían que de las que personas que están vendiendo, 700 cerraron posiciones. Entonces, si 100 de los que compraron, porque una posición corta va ligada también a una posición larga de alguien, si de los que cerraron, 600 corresponden a posiciones largas que ya estaban, significa que dentro de los que compraron se tuvieron que abrir 100 más, ¿ya? Ya, Para poder perfecto. alcanzar las 100 restantes que faltaban de las que vendieron. Mano arriba. Veo a alguien. Rodrigo, ¿cuáles eran los casos donde podía no calzar? Porque me acuerdo que lo vimos en clase y no lo entendí muy bien. Como si ninguno cierra, el interés abierto puede ser uno más grande, o si uno cierra y el otro no, queda igual, o si Ya, los por dos cierran. ejemplo, puede haber un caso en que por ejemplo, voy a dar un caso en que permanece constante, en que, por ejemplo, se haya cerrado una posición corta y larga, ¿ya? Ahí disminuiríamos en uno el interés abierto, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si uno de esos toma de nuevo una posición? Se va a abrir una posición nueva, ¿me cachan? Entonces el interés va a permanecer igual, ¿ya? O en, déjenme recordar algún ejercicio de interés abierto. Ya, si quieren después puedo buscarles más, pero que no soy muy malo para inventar casos. Pero me cacharon como que una va a ir ligada a la otra. Entonces se tienen que crear nuevas posiciones. Puede darse, por ejemplo, en este caso, que el interés abierto el día anterior era de 1300 y el volumen transado fue de 900. Significa que se abrieron más posiciones de lo que habían en contratos. ¿Me cachan? Un contrato se cerró y se abrió más veces. ¿Se entiende? Ya. Veo otra mano levantada. Y yo la verdad es que no me quedó muy claro el 300. Ya, nos decían que el día anterior era de 1300 contratos, ¿no es cierto? Sí. Y ahora nuestro volumen de transacción son 1000, ¿ya? Pero esas 300 no se han cerrado. ¿Qué pasa? Están ahí todavía. Lo consideramos parte del interés abierto todavía. ¿Me cachai? Son como nuevas posiciones que se abrieron. Pero esas transacciones tienen que ser dentro de interés abierto o ponte tú las 600 y las 700 son dos aparte. Eso es lo que no me queda claro. O ¿Cómo a qué sea, se refiere eh, con las transacciones? 600 están dentro de las 700. ¿Ya? Ya. Una Pregunta. pregunta. Sí. En el fondo, esas 100 se abren y se cierran el mismo día. Sí. No, o sea, es como si aquí le estuviéramos. Uy, se me hace una rayada que tengo que hacerlo con los dos dedos. Imaginen que aquí abrimos 100 y cerramos 100. Permanece igual. ¿Me salió tan feo el primer 100? Entonces esto se Esa, neta. No se considera, porque se cerró y se abrió. ¿Ya? Letra B. Dice yo el tengo una mercado. pregunta, Sí. que no entiendo por qué ahí ponemos las 100 y no las 700. ¿Es porque Porque el entre total estas tiene que ser dos 700? hacemos Sí, 700. O sea, tomando en consideración todo esto. pero ¿y por qué los que, como cuando dice que de los que vendieron 700 cerraban posiciones? Como que los de la venta es el total. O sea, la venta tiene las 600 de la compra. Siempre van a ir ligadas, po. Si a alguien le tienes que comprar. Ya. Pregunta B dice, el mercado de futuros es un mercado de comisiones. Yo Y tenía una pregunta más. dime,
La última sí, porque tengo que pasar a comente, veo, si no. ¿Podrías volver a definir qué era interés abierto? El interés abierto es el total de contratos vigentes que corresponden a posiciones largas y posiciones cortas. No está ahí arriba. Ah, ya, gracias. No. Ya, pregunta B dice, el mercado de futuros es un mercado de comisiones, mientras que el mercado de forward es un mercado de puntas. ¿Qué opinan? Es al revés, ¿o no? ¿Segura? Creo que es verdadero, ¿no? Ya, es verdadero. ¿Por qué? Que el mercado de forward, como se transa en el futuro, es la diferencia que se produce el valor del contrato en el futuro. Y eso sería como la punta. Ya, los voy a dar con un ejemplo más práctico. Si ustedes, por ejemplo, son una empresa exportadora y necesitan cubrirse ante el dólar, ¿ustedes qué van a hacer? Van a llamar, por ejemplo, no sé, al Banco Chile y le van a decir, ¿sabe qué? Necesito cubrir 800.000 pesos. Pongámosle algo. Y el banco le va a decir, ya, este es su spot. Ya, ustedes le van a dar un precio de compra. Ya le van a dar un spot. Entonces, y ese spot va a ser distinto a que si ustedes vendieran. Entonces, en el mercado forward, ustedes tienen algo llamado bid y offer. Ya, por así decirlo, ustedes siempre van a perder. Cuando ustedes compran, les van a dar siempre el precio más alto y cuando ustedes vendan, siempre le van a dar el precio más barato. Ya es como cuando, por ejemplo, van a las casas de cambio y tienen afuera precio de compra y precio de venta, es exactamente lo mismo, pero imagínenlo con derivados. ¿Ya? Por eso el mercado de forwards es un mercado de puntas, ¿ya? Imagínenlo como las casas de cambio. En cambio, en el futuro, estas se transan con un intermediario, ¿no es cierto? Y ese intermediario va a cobrar una comisión de corredor, ¿ya? Por eso el mercado de futuros es un mercado de comisiones. ¿Se ¿Y entendió? las puntas se refieren al precio más bajo cuando vendí y al precio más alto cuando compré? ¿Por eso Sí. punto? Imagínense cuando piensen en punto, imagínense una casa de cambio. Cuando ustedes van pasando y tienen el cartelito afuera de cuánto está el dólar y a cuánto se lo están comprando ustedes, imagínense eso. ¿Se dan cuenta? No son iguales. ¿Ya? ¿Quedó claro eso? Los futuros de comisión, ¿Ah? porque los Porque mercados futuros en el futuros, recuerden que tiene que ir con un intermediario, ¿ya? Ese intermediario usted les va a cobrar una comisión por realizar la pega. Nadie va a trabajar gratis. Esa es la comisión por el corredor, ¿ya? Por eso es un mercado de comisiones. Vale. Es la remuneración del intermediario, el de futuro. ¿Alguna duda antes de pasar al comentario de C? ¿Puedes explicar de nuevo el mercado de puntas, por fin? Ya, el mercado de puntas es, como decía, es como una casa de cambio. Ustedes van a ir y a ustedes os van a llamar y la persona con el que están llamando les va a ofrecer. Si están comprando, siempre les va a ofrecer lo más caro y si están vendiendo, siempre les va a ofrecer lo más barato. ¿Ya? Que en inglés o, por ejemplo, en el Google lo pueden encontrar como video offer, cosas así. ¿Ya? Eh, eso. Por eso es un mercado de punta, porque van a tener una punta que compra y una punta que vende. Bueno, gracias. De nada. Ya. C. La introducción de las contrapartes centralizadas, CPP, en los mercados de forward no hace mayor diferencia, ya que se limita a cambiar la contraparte bilateral, conocida por la CPP, también conocida, con la que cambia un riesgo de crédito, el de la contraparte bilateral, por otro, el de la CPP. ¿Se entendió? Ya. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿Por qué? porque sí ayuda a gestionar el riesgo de las dos contrapartes, ¿Por gestionando qué? porque administra eh, los márgenes de una manera más centralizada. Sigue explayándose los márgenes. Va y bien. En el fondo, el balance que tiene que poner cada parte para asegurar que
es solvente ante el pago. Entonces acuden a esta contraparte centralizada, que en general creo que son privadas y actúan mediante varias empresas, entonces les da como más seguridad a las partes bilaterales. Bien, recuerden que bueno, ¿cómo se llama? En la CBP, a ustedes les cobran un margen inicial, ya, ustedes tienen que poner esa plata, y un margen de variación, ya, que es cuando va cambiando. Eso permite una mayor seguridad, ya, porque, por ejemplo, si pasamos de un margen a otro, si descendemos del margen, nosotros vamos a tener que poner más plata o si no estamos fuera, ya. Entonces, sumado a eso, y además algo que no mencionaron, que responde con su propio patrimonio, la empresa lo hace más seguro que la contraparte bilateral, ¿ya? Es por los márgenes, en resumen. D. Cuando dos partes transan un futuro en bolsa, el interés abierto puede subir o bajar en un contrato, pero no puede quedar constante. Esto ya relaciona a lo que estaban preguntando en la 1 sobre distintas situaciones. ¿Verdadero o falso? Lo mencioné, de hecho. Falso, ¿Por qué? porque podrían abrirse y cerrarse la misma cantidad y anularse. Sí, efectivamente. O sea, podemos cerrar una parte, ¿ya? Y el que está tomando, por ejemplo, imaginemos que alguien cierra una posición corta y se abre una posición larga. Esa posición larga va a reemplazar a la que se está cerrando, o sea, la nueva posición, por lo tanto va a quedar constante. ¿Ya? Efectivamente, pueden quedar constantes. Ya. Ahora, Pero, esto es un poco más matemática. No estoy seguro de cuánto lo han visto. O sea, es un comete matemático. Yo por lo menos cuando di el ramo, así, habían varias preguntas de o sea, no de este estilo, de hecho había un ejercicio entero de este estilo y uno que otro comente. Ya, el problema es que estuve viendo que no han pasado, no sé, en comparación a cuando yo lo di, no han pasado tan así la misma materia. Ya, de hecho, yo estaría viendo portafolio de acciones, porque ustedes no lo han visto. Entonces, es sobre los márgenes, lo vieron, tengo entendido, esta semana. Sí, es falso, ¿Por qué? porque el inversionista está tomando una posición larga, entonces si baja el precio va a salir perdiendo. Bien. O sea, en verdad hay dos cosas que tienen que tomar alerta. Uno, lo que menciona su compañero, nos dice, si el margen inicial para futuros de juego naranja es de 12.000 por contrato y cada contrato es para entrega de 15.000 libras de juego naranja, entonces basta que el precio futuro de juego naranja baje en 20 centavos de dólar para que un inversor que compró 10 contratos pueda retirar $30.000 en la cuenta de márgenes. Lo primero, o sea, con lo que podían definir que era falso, era lo que decía su compañero. Como tenemos una posición larga, ganamos si sube el spot, ¿ya? Entonces, si sube el spot, es igual a ganancia en posición larga, ¿ya? Y ahí nos están diciendo que tiene que bajar, por lo tanto, ese era el primer indicativo. El segundo indicativo era algo un poco más matemático, ¿ya? ¿A alguien cómo se le ocurriría hacerlo matemáticamente? Multiplicar los $12.000 por los 15.000 libras de jugo naranja y después restarle el fondo los 20 centavos y hacer la misma multiplicación. Y así puedo ver cuánto perdió. Parecido. Nosotros queremos ver cuánto es X, ¿no es cierto? Que ya sabemos que tiene que ser positivo porque tiene que aumentar el precio. ¿Ya? ¿Cuántos contratos tenemos? Tenemos 10 contratos de 15.000 libras, ¿no es cierto? Y queremos una ganancia de 30.000. Entonces, dividimos X es igual a 30.000 partido en 15.000 por 10.
X, por lo tanto, sería 0,2 centavos. ¿Ya? Y no los 20 centavos que mencionaban antes. Ya había que dividirlo por 10 centavos. Entonces, con esto, que ya sabemos que tenía que aumentar en 2 centavos, y esto, sabíamos que era falso. Ya tenían dos caminos. Igual el segundo dependía del primero, ¿no? Ya, pero es por si quieren rectificar. Entonces era falso, ¿cierto? Sí, falso. Eso ¿Podría sí, explicar de Rodrigo. nuevo por qué era falso? Sí. ¿Ah? Si podéis explicar de nuevo por qué era falso. Ya, la primera razón es porque nos dice que tenemos o sea, que tenemos un contrato de compra, creo que nos hablan de posición larga, pero en sí tenemos una posición larga, porque tenemos un inversor que compró 10 contratos, ¿ya? Cuando tenemos una posición larga, nosotros ganamos cuando aumenta el spot, ¿ya? En este caso. Y nos estaban diciendo que nosotros ganamos cuando bajaba el spot. Nos estaban diciendo lo contrario. Esa era la primera razón de por qué era falso. Y la segunda es como lo vimos aquí matemáticamente, que en verdad no eran 20 centavos, sino eran 0,2 centavos. Ya lo que hizo la persona fue dividir 30.000 en 15.000. Mano levantada. Vayan. Sí, Rodrigo, creo que el cálculo es 15.000 por 10 por 0,2. Y en caso de que fuera... Ya, pues, pero eso te dan los 30.000 de ganancia, porque queremos. claro, te darían los 30.000 si es que fuera la posición contraria. O sea, podría retirarlo si es que fuera la posición contraria. O sea, si esto también puede ser negativo, pero por eso le dije dependía también de la primera parte. Ya, F. Si los futuros de petróleo caen fuertemente, ¿ello implica que el mundo en su conjunto es más pobre? ¿Qué opinas? Falso. ¿Por qué? Porque hay posiciones en corto que están cubriendo esos futuros, ¿o no? Bien. Si a alguien le sube el precio, para el comprador es malo, pero para el que vende es bueno que te suban el precio, po. ¿Me cachai? Como que uno va a comprar caro, pero el otro va a vender caro. El que vende siempre va a ganar lo contrario del que gana. O sea, perdón, se entendió mal. Si uno gana, otro pierde. Son de suma cero. ¿Ya? Ahí quedó más claro. Ahora venimos al matemático. ¿Te puedo hacer una pregunta? En el F no me quedó claro por qué le afectaría al mundo, no entendí eso bien. Porque, o sea, que omitan como la palabra mundo, puede haber sido como individual o no, pero lo que se refería es que si, por ejemplo, el futuro de petróleo se desplomara, en sí no valdría nada, el mundo en sí sería más pobre, a eso se refiere, pero no, permanecería igual, porque alguien tiene que comprar ese contrato. Ya, perfecto, gracias. Pero entonces, ¿es verdadero o falso? Es falso. Ah, ya. Los futuros son contratos de suma cero. Veo una mano levantada. Sí, que yo podría justificarlo diciendo que si uno gana, otro pierde, como que tiene que ser suma cero, como que algo no puede afectar a todo el mundo. Siempre alguien va a ganar y alguien va a perder. Sí, pueden justificarlo así, pero suena como más técnico el suma cero. Otra mano levantada. No sé quién es, por sacar Sí. los que levantan manos, solo me parece que alguien levantó. Que si los futuros del petróleo caen, ahí los que estarían perdiendo serían los que estaban en posición larga, y ganarían los que están en posición corta, ¿no? Sí. Ya. Ya. Ahora viene uno que es casi puro matemática, así que no sé si han hecho matemáticos en clase. Dice, considera un mercado de futuros donde hay muchos agentes tipo A y un número igual de agentes tipo B. La cantidad demandada de contratos de futuro de las inversiones tipo A y tipo B para cada precio de petróleo respectivamente. La voy a anotar por si acaso.
QA, que es la demanda de A, es igual a 200 menos el precio futuro. Y la demanda de QB, ay, perdón, la costumbre de poner siempre una U después de una Q. QB es igual a 100 menos el precio. ¿Ya? Y nos dice A, encontrar el precio futuro de equilibrio competitivo en este modelo de equilibrio parcial. ¿Cómo lo harían? Igualándolas y una positiva y otra negativa. Sumándola. Bien, sumándolo. ¿Ya? Para encontrar el precio de equilibrio competitivo es con demanda agregada, que es la suma de las demandas. Entonces, QA más QB serían 200 más 100, 300, menos 2F, ¿ya? Para encontrar el competitivo, igualamos esto a 0. Entonces nos quedaría 2F es igual a 300, por lo tanto, el precio competitivo es 150, ¿ya? Yo creo que han hecho varios de estos en cursos de economía. ¿Vamos bien? Porque esa era la pregunta A. Sí. La B nos dice, determine las posiciones de los agentes tipo A y de los agentes tipo B en ese equilibrio. ¿Cómo lo harían? Se resta en cada demanda y Bien. queda 50 en el A y menos 50 en el B. ¿Quién tiene posición larga y quién tiene posición corta? El A larga y Bien, B corta. bien. ¿Cómo sabemos eso? ¿Alguien que no sepa identificar eso? Yo no entendí por qué. Signo. Yo no sé, profe. O sea, Ya. Esto es bien sencillo. Si les da positivo, tiene posición larga, porque estaba comprando. Si tiene negativo, demanda menos, por así decirlo. Por lo tanto, como está demandando menos 50 contratos, está vendiendo. ¿Se entendió? Eso es porque demanda menos, ¿no? Sí, está demandando menos. ¿Y qué es demandar menos? Estar vendiendo. Rodrigo, Sí, asumo que si, por ejemplo, en el caso de que nos dieran las ofertas de cada de la entidad A y B, eh, el positivo sería al revés, la posición corta y el negativo sería la posición larga. sí. Ya. Igual no creo que eso pase. Nunca he visto un ejercicio que pongan eso, pero sí. Futuros. Y B, posición corta en 50 contratos. ¿Vamos todos bien? Sí. a mí en la A no entendí bien por qué es igual a 0. Porque nos piden el equilibrio, entonces tenemos que igualar la oferta a 0 para saber cuánto es la demanda si el bien costara 0, por así decirlo. Ah, ya. ¿Ya? Siempre que ocupen como demanda agregada, igualen a 0. ¿Ya? Ahora pregunta C. Esta igual es más teórica, bastante más. Suponga que A es un Hertz largo y B es un Hertz corto. Y además suponga que el tamaño de la exposición de A es igual al tamaño de la exposición de B. Se le pide indicar si el precio futuro determinado en A debería incluir un sesgo positivo o uno negativo y de qué cuantía. Si se considera que su respuesta depende de la versión al riesgo de las partes, haga el supuesto que estime necesario. ¿Qué creen que pasa? ¿Qué significa exposición? Por el tamaño de la exposición. La cantidad de La futuros de que veo. contratos, por ejemplo. Como cuánto yo me estoy cubriendo, el mismo monto, por ejemplo. Si los dos se están cubriendo en $100.000, ponte. En cambio, una exposición distinta sería que uno tenga uno de 100.000 y el otro tenga otro de 90.000. ¿Qué creen que ocurre? El sesgo para A debería ser positivo, ¿no? Ya. Es sesgado. ¿Alguien dijo sesgado? ¿Quién fue? Yo. Bien. ¿Por qué?
porque ambas disminuyen el riesgo con este enunciado. Entonces, eso, son iguales al final. Es la respuesta. Lo voy a anotar por si acaso. Ambos buscan disminuir su riesgo. Hoy escribí pésimo. Si alguien no entiende la letra, lo encuentro comprensible. Aquí dice disminuir. Ahora veamos uno parecido y distinto. Dice, ahora supongo que A y B son hedges largos, es decir, a un precio justo, ambos desearían comprar futuros para cubrir su respectiva posición al riesgo. Se le pide indicar si el precio futuro determinado en A debería incluir un sesgo positivo, negativo y qué cuantía. Se considera que la respuesta depende de la versión al riesgo por las partes, hagan los supuestos que estime necesario. Explíquenme. ¿Qué ocurre en este caso? Yo te puedo hacer una pregunta, pero de la C, que me quedé perdida ahí arriba. Que entonces, integrado porque ambos buscan ya disminuir su riesgo con la cobertura, pero es porque tienen el mismo tamaño, porque, por ejemplo, los dos estaban cubriendo o 50 o menos 50 contratos, ¿eso o no? Y porque tienen posiciones distintas. O sea, uno es largo y el otro es corto, entonces se netean. ¿Me cachai? Por así decirlo. Uno está buscando vender el contrato y el otro está buscando comprar. Y ambos esperan que su precio sea favorable, cubrirse su posición. ¿Ya? Si eso pasó, siendo caso contrario, ¿qué pasaría si son iguales? Como en la D, que son los dos, tienen posiciones largas, son gestos largos, por así decirlo. No sé. O sea, si ¿Cómo quieren ambos... comprar? Pensemos como en economía. ¿Qué pasa si tenemos dos personas que quieren comprar un único producto? Sube la demanda. Bien. Si sube la demanda, ¿qué pasa? Sube el precio. Por lo tanto, tiene Un sesgo positivo. Bien. Ay, rayé esto. Lo voy a poner así. Déjenme ver como ambos son largos. Esto igual a que suba la demanda. Esto igual a que suba el precio. Por lo tanto, esto igual a que el precio va en alza. En alza y tiene un exceso. O sea, precio va en alza, por lo tanto es igual a que se está sobreestimando el precio. Por lo tanto, tiene sesgo positivo. Bien. ¿Se dan cuenta? La geometría es muy teórica. ¿Y quién estaría sobreestimando el riesgo? Los dos están sobreestimando, porque los dos tienen posiciones largas, son exactamente el mismo. Ambos hacen que el precio suba. Pero hay uno que está dispuesto a comprar a un precio menor que el otro. Pero los dos se quieren cubrir, po. ¿Me cachai? Pero hay Los uno dos que, quieren o sea, ese que no producto. se cubre si es que pasa de cierto precio el futuro. Entonces, ¿Ah? que hay uno que no se cubriría si es que el futuro empieza a pasar de cierto precio. Ya, pero eso se debería ya ser un supuesto. ¿Me cachai? En O sea, sí, por la función de demanda lo digo, porque dice el QA y el QE es la cantidad de contratos que demandan dependiendo del precio futuro. sí, no tomen mucho en consideración las funciones de arriba. ¿Ya? Esto es ya como más teoría sobre los hedgers. Ok, gracias. ¿Ya? Y la E dice, ¿cómo cambia el sesgo con la respuesta anterior si A se vuelve más averso al riesgo? ¿Qué pasa si A es más averso al riesgo? O sea, cuando A la pregunta anterior, volvamos a la A, ya en que uno era largo y el otro era corto. A era el largo. ¿Qué pasa si A es largo y es igual a más adverso? ¿Qué ocurre? ¿Va a cubrir más o va a comprar más futuro? Uno está dispuesto a pagar más por cubrir su riesgo que el otro. Y si el Bien. adverso
Está mal el riesgo. aumenta su demanda. Por lo tanto, el precio sube. Sube. Ahí creo que se me agotó el espacio del blog, pero esto igual a sesgo crece. Una pregunta, pero esto entonces consideramos A largo y B en B corto. corto. Y si si B es corto y es adverso al riesgo. Y aumenta su aversión. ¿Qué dice el ¿Qué pasa? sesgo? ¿Ah? Arriba dice sesgo de qué? Creciente. ¿Dónde? Abajo de Sesgo crece. Perdón, escribo B. Y lo peor es que con tablet es todavía más difícil porque no tengo como esa sensación de papel. Ya, ¿qué pasa si B es corto y sube su aversión? disminuye su demanda. Ya, pero ¿qué pasa con el precio? El precio sube, ¿o no? Ya. ¿Por qué sube el precio? Porque se compran más. Porque requiere una prima más alta por el riesgo adicional que está vendiendo. Mayor, ahí le voy a poner con flechita, ¿cómo se llama? Más prima por el, ¿qué le había dicho? El riesgo de vender. Contrato. Por lo tanto, va a pedir un precio más alto para poder cubrir eso. Por lo tanto, también presiona el... escribí pésimo. Presiona a que el precio suba. Por lo tanto, sesgo crece. Y tengo una pregunta que cacho perfecto la lógica de esta alternativa de esta pregunta y la anterior, pero no cacho bien como a qué te referís con que un sesgo crezca o baje. ¿Por qué le decía así? ¿Por qué le dicen así? Porque el sesgo está subestimando a ver, cuando hablamos del sesgo es que está viéndose en relación al precio, ¿ya? Significa que yo lo veo de una forma creo que media distinta. Como que no está nublado, por así decirlo, con el precio, ¿me cachai? Significa que él solo va a pedir un precio más alto, no el más lógico tal vez, ¿me cachai? Pero con el sesgo se refieren como a esa diferencia entre el precio normal y el que sube porque está más Ejemplo, adverso. lo voy a poner un poco más como llevado a la vida real. Imaginemos, por ejemplo, que tú quieres un computador nuevo de una marca en específica, o la gente, por ejemplo, el mercado de zapatillas, que la gente cuando busca una zapatilla que es de colección, muchas veces no le importa el precio que vendan. No sé, por ejemplo, los Funko Pop, ¿ya? Que si costara 12.000, tú lo vayas a comprar. Si costara 15.000 y tú quieres ese Funko Pop, por ejemplo, tú vas a seguir queriendo, ¿ya? Pero imaginemos que el precio de los Funko en promedio es 9 lucas y a ti te están vendiendo el que tú quieres a 12 y lo quieres mucho. ¿Qué va a pasar? ¿Lo vas a comprar o no? Sí. Ya, pues entonces ahí tú estás sesgado, porque a pesar de que te están vendiendo algo mucho más caro, que tiene un sobreprecio, ¿me cachai? Ya, sí, caché. Ya. Gracias. No. Bueno, esta era toda la ayudantía. Quedó cortita Rodrigo, después de que eliminamos el ejercicio 3, producto de que no lo han pasado. Probablemente va a entrar en la prueba 2. Por si acaso voy a dejar de grabar porque ya terminó la ayudantía para que el video... Rodrigo, ¿podrías mover tu como